aquí en los Estados Unidos, estudió judaísmo junto a los prominentes rabinos de Norteamérica. Sin embargo, en 1987 sucedió algo dramático que cambió todo, y él está aquí para contarnos su historia y lo que piensa acerca de la situación de la iglesia y acerca de las personas judías. Por favor, démosle la bienvenida a mi invitado, el señor Roy Sherman. Roy, bienvenido. Gracias. Es bueno tenerlo aquí, un placer. Usted es el autor de un libro que realmente me encantó. Este se llama La salvación viene de los judíos, un título excelente. Nunca habría sido capaz de decirlo yo, de hecho lo dijo Jesús. Sí, tiene razón. Es una excelente cita extraída de Juan, capítulo 4. Versículo 22. Cuando Jesús habla a la samaritana. Usted ha escrito este libro y ha estudiado el judaísmo. Muchos de nosotros de tal no sabemos que hay una variedad de ramas del judaísmo en nuestro país, pero hay tres principales. Así es. Básicamente hay una que es la más respetuosa de las normas, otra que no lo es y otra que está en medio de las dos. Yo crecí en la del medio, que es lo que se denomina el judaísmo conservador. El estudio ortodoxo es aquel que es más respetuoso de las normas y el menos respetuoso es el que está modernizado, que trata de adaptar el judaísmo al mundo moderno, es el que busca reformar a la comunidad judía. Sin embargo, las tres comunidades realmente regresan al mismo aspecto original, el de los fariseos, que es la descendencia de los fariseos en términos de tradición espiritual. Usan el Talmud y otra serie de cosas, pero usted está aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí. ¿Qué hago aquí? Usted es católico. Espero ser católico fanático. Sí, un católico fanático y... Un judío fanático. Un momento. No es una contradicción, tiene sentido. Entonces hablemos de eso. En primer lugar, ¿cuándo se convirtió al catolicismo? Me bautizaron en 1992. Bien, ¿qué lo llevó a eso? En realidad, tengo que contar los antecedentes para que pueda tener sentido. Claro, hágalo. Como usted dijo, crecí judío con padres alemanes, judíos refugiados del Holocausto en las afueras de la ciudad de Nueva York. Asistí a la universidad y después a la escuela de negocios para graduados de Harvard y después conseguí un trabajo para enseñar en la misma escuela. Muy listo. Son buenas escuelas. Bueno, sí. Sí, de todos modos, con 30 años era catedrático de la Escuela de Negocios de Harvard, bastante bueno para esa edad. Sin embargo, a pesar de este éxito mundano, francamente, a medida que llegaba sentía un gran vacío que crecía dentro de mí, porque en realidad nada importaba. Había un vacío adentro que no podía llenar ninguna de estas cosas externas. Yo esperaba que al hacer tal o cual cosa mi vida iba a cambiar, iba a tener sentido, pero no lo tuvo y todo fue peor. Así que en ese estado yo me alejé de todo tipo de vida de oración, de cualquier vida de devoción judía real. Un día yo estaba caminando en la naturaleza y recibí la gracia única y singular de sentirme en la presencia inmediata de Dios y me encontré con Él, reflexionando sobre mi vida, como si estuviese reflexionando sobre mi vida después de muerto, ante su presencia. De un momento a otro supe el significado y propósito de mi vida. Supe con lo que habría sido feliz desde el punto de vista de estar muerto y todo lo que me hubiera gustado hacer de manera diferente. Supe más de lo que sabía sobre la providencia en cada momento de mi vida y de su infinito amor por mí en cada instante de mi vida. También supe que todo lo que quería hacer era adorarlo y servirlo, y para eso vivo. Sí. Sin embargo, yo no sabía quién era. Oré para saber su nombre, para poder adorarlo y servirlo adecuadamente. Recuerdo haber orado y decirle que me dijera su nombre, que no me importaba si era Apolo, pues me convertiría en pagano romano, que no me importaba si era Buda, pues me convertiría en budista, mientras no fuese Cristo y tuviera que convertirme en cristiano. Así que por algo está en la escuela de negocios. Estaba tratando de hacer un negocio. Pero ese negocio no funcionó porque él respetó ese deseo y no me reveló su nombre. Básicamente, él sabía que iría por el camino equivocado a pesar de la experiencia, si lo hubiese tenido que asimilar en ese momento.
Entonces, me fui a casa muy feliz porque sabía el significado de mi vida con Dios, pero aún no sabía qué religión tenía que seguir. Y un año después de esa experiencia inicial, tuve un sueño muy intenso sobre la Santísima Virgen María que rompió todos mis esquemas. A la mañana siguiente me desperté enamorado de la Virgen María. Sabía que Cristo había estado presente en esa primera experiencia. Y supe realmente que quería ser el mejor cristiano que pudiese ser, sin saber aún nada, sin saber lo que era ser protestante o católico ni nada sobre la Iglesia. Me llevó un par de años abrirme camino, esencialmente de educarme y descubrir lo que estaba sucediendo, pero yo estaba enamorado de la Santísima Virgen María y tenía mucha hambre por la Eucaristía y bueno, estas dos cosas por supuesto me dirigieron a la Iglesia Católica. Es interesante porque otro judío converso muy notable del siglo XIX, Ratisbon, Lucius Ratisbon. Alforia. Sí, Alforia. Sí, oh, un jesuita. Yo he dicho Luis por un santo jesuita, me estaba confundiendo, estaba hablando de Luis de Gonzaga, otro santo. Lo cambié y usé el nombre del santo, pero bueno, es Alforia Ratisbon. Él hizo mucho en Tierra Santa. Él empezó una congregación y en Tierra Santa oró por la conversión de los judíos. Trabajó mucho para la conversión de los judíos. Así es. Además, algo en común que tenemos y por lo cual amo ser judíos en la Iglesia Católica es la historia de los judíos en la Iglesia. Por eso, cuando entramos en la Iglesia, queremos compartir esa riqueza porque hemos encontrado todo sobre lo que es el judaísmo. Hemos encontrado aquello que calma la sed de 4000 años por el Mesías. Lo hemos encontrado a Él y queremos compartir toda esa riqueza y todo lo que hemos encontrado en la Iglesia, como en el caso de Alforia Ratisbon, quien dedicó el resto de su vida tratando de compartir esa riqueza con los hermanos judíos. A propósito, en 1980 bauticé a una mujer judía que era una de mis estudiantes y había perdido la fe en Dios, pero encontró que Cristo era irresistible, especialmente cuando vio que las profecías del Antiguo Testamento se referían a Él. Entonces ella comenzó a asistir a misa y me dijo que las oraciones de la misa eran sus oraciones, las oraciones de los judíos. Yo le dije que por supuesto que lo eran, pues los grandes de la Iglesia Católica fueron judíos. Jesús, María, José, Pedro, Pablo, Andrés, todos eran judíos. Así que por supuesto que tenemos que tener oraciones judías, eso es algo normal. Este llamado a veces es dramático, como en el caso de San Pablo, como Alforia Ratisbon, entre otros, el rabí Soli, Eugenio Soli, quien en la Segunda Guerra Mundial fue gran rabino de Roma. Cristo entra en nuestras vidas de manera muy significativa y poderosa. Como usted dijo, ¿cómo puede decir que es católico y a la vez seguir siendo judío? ¿A qué se refiere con eso? Yo no estoy completamente seguro de lo que significa ser judío. Yo sé que nací siendo judío y luego descubrí que el Mesías era judío, que es el punto culminante, el anhelo que impulsa toda la esencia de ser judío, de rezar y de esperar por el Mesías. Él vino con el nombre de Jesús y dejó detrás suyo esta iglesia que es la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿cómo dejo de ser judío al descubrir esto? ¿Cómo dejar de ser judío cuando se encuentra la verdad? Sí. Es decir, la diferencia entre el yo de ahora y el yo de antes es el saber, el haber cambiado mi opinión sobre un hecho sobre el cual estaba equivocado. Pero ahora he encontrado la verdad de ese mismo hecho. Eso no me hace menos judío, ¿verdad? ¿No? En un sentido, es como ser incluso más judío, es decir, si eso es posible. Sabe, esa es una de las experiencias también de esa mujer que mencioné.
ella se convirtió en católica y terminó descubriendo que al volverse católica, ella no podía creer que ahora amaba más al judaísmo que antes de ello. Ese es el testimonio de todos los judíos con los que me he encontrado al escribir este libro. Ahí hay historias de conversión, que no es el tema principal del libro, pero ahí presento 5 o 6 historias de judíos convertidos y todos, sin excepción, dicen que nunca se sintieron tan judíos como ahora, que al pasar del judaísmo al catolicismo no es una conversión ni un cambio de religión, es el cumplimiento de la naturaleza judía, el cumplimiento del judaísmo. Y una palabra a la que varios de ellos llegaron independientemente fue la coronación. La Iglesia Católica es la coronación del judaísmo. Bien, creo que es un aspecto muy importante porque esta mujer y otros decían si eso significaba tener que olvidar al Pesaj. Así se dice, Pesaj. Yo le pregunté por qué, si su familia estaba ahí. Pero en cierto sentido lo hacemos salir todas las mañanas a la misa. Eso es, exactamente, eso es lo que ella dijo, que siempre va al Pesaj en la misa. Pero regresando a lo de disfrutar esa ceremonia con la familia, ella dijo que cada año se hizo cada vez más intensa porque lo vio en el contexto de la misa. ¿Eso también le sucedió a usted? Definitivamente. Una de las cosas que me frustró cuando entré a la Iglesia Católica fue que no escuché toda la historia. Pero pensé que el judaísmo es 1000 veces más glorioso, más significativo y más importante de lo que sentía cuando aún era completamente judío. Porque, por ejemplo, el Dios que creó el mundo se convirtió en hombre y vino como judío. Es decir, eso es suficiente como para sentirse bastante bien de ser judío. Por supuesto, claro. Y esto es solo un aspecto. Todo el curso de la historia de la salvación que trae la redención de toda la raza humana sucede a través de los judíos. Por eso es que Jesús, Dios hombre, dijo que la salvación viene de los judíos. Por eso es que lo usé como título de mi libro. Esto exalta el judaísmo. La fe católica exalta el judaísmo mucho más de lo que se pueden imaginar los judíos que no reconocen la verdad del catolicismo. Creo que hay un elemento muy importante, es decir, ha habido períodos de antisemitismo, no lo podemos negar, por tal motivo parte del año del jubileo fue llamar a la reflexión y pedir perdón a Dios por cualquier tipo de antisemitismo. Es inconcebible y está mal. Simplemente está fuera de discusión. El Concilio Vaticano lo dejó bien claro y este Papa y los otros anteriores también lo han rechazado. Pero al mismo tiempo hay ese sentido de incorporación del judaísmo. Hay muchas cosas que están incorporadas en el catolicismo. Además, el antisemitismo es de naturaleza humana, en realidad no tiene ninguna base teológica. Es decir, sería raro que algún buen católico que siempre está rezando, que es devoto de la Virgen María, pueda ser antisemita. Es decir, ¿cómo va a poder mirar a María, que era judía? Exacto. A propósito, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, acostumbraba a decir que le hubiese gustado ser parte judío, que le hubiese gustado, que hubiese sido un honor compartir la misma sangre que corría por María y Jesús. Y esto fue en la época de la Inquisición. Y todo esto era un periodo aparentemente antisemítico. Él se aseguró que los judíos fuesen bienvenidos a la compañía de Jesús o la gente que estaba ligada a los judíos, lo cual no ocurría en muchas otras órdenes. Sí. Este es un elemento importante del catolicismo, aceptar el pasado judío. Me gustaría decir incluso que el antisemitismo continúa siendo un problema a través de los siglos. Muestra en sí la importancia del judaísmo, porque yo creo que el antisemitismo viene de poderes espirituales negativos. Es decir, con el hecho de perseguir la naturaleza humana, se intenta sabotear las relaciones humanas. Esto es algo que viene de los enemigos de la salvación. Si no, ¿por qué se empecinan con los judíos si no juegan un papel importante, si no tienen una importancia especial? De hecho, esto es algo que un judío convertido al protestantismo dijo cuando le explicaba a su rabino por qué se había convertido. Si el diablo quiere detener el plan de Dios, lo que va a hacer es colocar a los cristianos contra los judíos en vez de ver el cumplimiento de todo. Esto es algo que parece ser un tipo de reacción demoníaca, la caída de la naturaleza humana.
Ese es un tema que es importante del libro, como usted sabe, y se hace aún más misterioso cuando se toca el hecho que en algunas afirmaciones del Nuevo Testamento hablan sobre la segunda venida y que los judíos van a estar alrededor de la segunda venida. Y una serie de pasajes misteriosos que estoy seguro usted conoce. Claro, desarróllelos un poco. Bueno, Explique un poco a qué se refiere con esto. en primer lugar, en el caso de las Escrituras es muy difícil obtener una respuesta clara y decir este pasaje significa tal cosa. Sí. Creo que hay un poco de intencionalidad, un poco misteriosa. Uno nunca sabe cómo se debe entender una profecía hasta que se ha cumplido. Creo que para que la gente entienda, esto es parte de la naturaleza del hebreo y de otras lenguas semitas, el árabe y otras, que tienen una cualidad poética y le permiten una riqueza que no son vaguedades, sino una apertura a varias posibilidades de ver lo que está sucediendo en la vida. No quiero ser definitivo, es decir, no quiero decir que en Romanos 11:27 dice esto. Sin embargo, San Pablo, en Romanos, en especial en el capítulo 11, menciona algo que parece estar diciendo que por una razón misteriosa, Dios ha puesto un velo sobre los ojos de los judíos, que ellos no van a reconocer a Cristo hasta que se complete el número de los gentiles. Y cuando esto suceda, entonces caerá el velo y seremos salvados. Sí, él menciona en este capítulo 11 que es como una ceguera y Pablo siempre comienza hablando al pueblo judío y después a los gentiles. Y en esta ceguera que él describe, él lo ve como parte del plan de Dios y no como un error, sino como parte del plan de Dios. Así es, y nuevamente, él dice esencialmente en la misma sección de Romanos del 9 al 11 que Dios ha hecho esto con el propósito de que los gentiles sean salvados. Hay muchas formas misteriosas de salvación, porque esta, de alguna manera, está relacionada con la promesa de que Dios le hizo a Abraham y con el papel que tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es como si los judíos adoptaran la posición del hijo mayor con derecho a la bendición del Padre, y para que esa bendición también recaiga sobre el hijo menor, que son los gentiles, el hijo mayor tiene que salir de escena por un momento hasta que la bendición pase al hijo menor, hasta que al final todos puedan disfrutar de esa herencia. Entonces es como el caso de los dos hermanos, Isaac e Ismael. Ismael es el mayor, sin embargo es Isaac quien recibe la bendición. También en el caso de Jacob y Esaú. Eso sucede en todos los casos del Antiguo Testamento. Se supone que la bendición debe ir al hijo mayor, sin embargo, recae sobre el hijo menor. Sí, entonces la bendición de la salvación se pasa a los hijos menores en la fe, a los menores, a los gentiles. Incluso nosotros tenemos un versículo muy claro de Pablo que dice que creer en Jesús es algo que ustedes nos confieren con la fe de Abraham. Así es, ustedes se vuelven judíos por adopción. Ustedes son adoptados en la promesa que originalmente se hizo a los judíos. Una de las ironías de eso es que Abraham es un hombre que se encuentra con Dios a una edad mayor que la suya, por supuesto. Y sin embargo, la mitad del mundo traza su fe en ese hombre de 75 años que vivió unos 408 años. Es sorprendente. Sorprendente. Perdón, 175 años. Lo que usted ve ahora como su misión, este libro que está muy bien hecho, en verdad lo disfruté, trata acerca del antisemitismo, especialmente del siglo XX y sus manifestaciones en el siglo XX y XXI. Según usted, ¿cuál es la misión que usted tiene, que los judíos cristianos y los judíos católicos tienen? La primera parte de la pregunta es fácil de responder. Estoy feliz de saber cuál es mi misión por el resto de mi vida. Realmente tengo que dar las gracias porque estoy muy feliz de haber escrito este libro, porque me da una perspectiva bastante más amplia. Pero todo lo que sé es que en la medida que soy judío,
Toda mi naturaleza judía fue un estado de frustración intrínseca hasta que pude unirme a la verdad de la revelación, a las enseñanzas de la Iglesia Católica y el recibir a Jesús a través de los sacramentos. Creo que sería completamente egoísta si no salgo y digo en qué posición me encontraba hasta que recibí esta gracia extraordinaria. Creo que no hay vocación más grande que tratar de llevar de alguna manera este tesoro. Hasta ahora yo sigo conociendo ese tesoro, el cual ahora es mi asunto, es decir, uno asume las implicaciones posteriores a esta vida. Además, uno puede multiplicar el efecto por millones. O incluso infinitamente. Exacto, infinitamente. Es decir, sería inconsciente si no tratara de propagar. Es decir, la gracia que he recibido no puede ser solamente para mí. Quisiera que lo fuera en el sentido que Dios se la da individualmente a cada uno. Y estoy seguro que lo hace con más frecuencia de la que sabemos. Sin embargo, la gente que lo recibe está llamada a multiplicar sus efectos de alguna manera. Creo que aquí hay un aspecto teológico importante. Uno no recibe el don por sí mismo, uno recibe el fruto del Espíritu Santo por su crecimiento personal. Son los dones del Espíritu Santo, como la poderosa experiencia en la que usted no pudo reconocer a Cristo y después la Virgen María le ayudó a reconocer a su Hijo. Para mí era necesario reconocer a su Sí, Hijo. ese es un don que se le dio para que usted lo revele. Aquí hay algo importante. Algunas personas pueden preguntarse, ¿por qué quiere mostrar esta cristiandad a otros judíos? ¿Es que no existe diferentes formas de llegar a Dios? Es decir, los judíos están aquí, los budistas allá, los paganos allí. Yo creo que estoy en una posición privilegiada al ser judío y EWTN sabe, como muchos otros judíos convertidos, tienen respeto por la Santa Misa. Lo que sabemos es que cualquiera sea la teología, cualquier cosa que pueda decir en principio, no hay forma que un judío sea feliz en su naturaleza judía si no conoce a Dios de la forma que solamente es posible con la relación sacramental a través de la Iglesia Católica. Entonces usted no piensa que hay que dejar a las personas donde están y está bien. Usted quiere llevarles la fe. Bueno, yo quiero que sean libres, es decir, yo no quiero que hagan lo que no quieren. Claro. Sin embargo, yo sé que ellos serán más felices y completos en su relación con Dios y en su hambre por Dios, si tienen la verdad de la doctrina, si ellos tienen las gracias de los sacramentos. Es decir, nosotros también lo sabemos, es catolicismo 001, ni siquiera 100. Sé que ellos van a ser más felices y si ellos no quieren aceptarlo, está bien, es su decisión. Mi trabajo es hacer lo que pueda, mostrarles lo que les está faltando. Sí. ¿Cómo se propone hacerlo? ¿Cómo se ve haciéndolo en términos de llevar conocimiento de la fe católica y la posibilidad de conversión de otros judíos y también de otras personas? En primer lugar, yo tengo que decir que no conozco la respuesta, pero lo que sí sé es que una de las cosas maravillosas que definitivamente funciona es la oración. Y agradezco por haberme invitado al programa, porque si cada católico orara para que los judíos pudieran recibir la gracia y alegría de la revelación del Mesías judío que los católicos conocen, que ellos pudieran reconocer el infinito poder que Él tiene, cualquier oración sería infinitamente valiosa. Incluso, si no hago nada directamente con los judíos, aunque espero que sí, definitivamente quisiera alentar a su audiencia, a los católicos, desde la perspectiva de un judío que se ha vuelto católico, para que puedan contestar preguntas a sus amigos judíos. No le puedo decir cuántos doctores judíos han leído el libro, probablemente el 90% de judíos que lo ha hecho son doctores, porque todos estos buenos católicos de los hospitales les han dado mi libro a los doctores judíos. Bienvenidos de regreso, estamos con Roy Shortman, autor de un libro realmente maravilloso. A ellos se les menciona en la misa. Están
en las oraciones cristianas. Entonces tenemos oraciones similares. Vayamos a otra pregunta de nuestra audiencia. Hola, ¿de dónde viene? Soy de Luisiana, en las afueras de Nueva Orleans. En las afueras de Nueva Orleans. Por lo general venimos aquí una vez al año y siempre disfrutamos su programa. Oh, qué bueno tenerla nuevamente, muy bueno. Nosotros los católicos nos acercamos al rosario, a los santos, a las estatuas. La mayoría de las otras denominaciones no se dan cuenta que el rosario es la escritura. Por lo tanto, nuestra fe estudia la Biblia de manera profunda. La Virgen María y todos los santos son nuestros intercesores. Ellos nos llevan a la cruz, al altar, a nuestra Santa Madre Santísima, a Jesús, a Nuestra Señora, a Dios. El rosario es la Biblia, no solamente un rezo repetitivo. Así es, y su punto es que esto es algo que más bien ayuda a la fe, el rezar el rosario. Ayuda mucho en la fe, Padre. Bien, gracias. Y por supuesto que usted experimentó el rol de la Virgen María. Sí. Fue crucial en su conversión. Personalmente tuve su intercesión, pero la idea de las oraciones intercesoras también está presente en la historia del judaísmo. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Abraham, que intercede por las ciudades de Sodoma y Gomorra, trata de negociar de manera agresiva con Dios, tratando de reducir el castigo de esas ciudades. Moisés intercede levantando los brazos en el Mar Rojo. En el Mar Rojo. Así es. También intercede para que Dios nos castigue a los judíos cuando ellos son infieles. Y muchos otros hacen lo mismo para interceder porque el pueblo no reciba un castigo. Por tanto, tener a santos que intercedan definitivamente es una tradición muy rica en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento se ve por primera vez que se coloca un hombre muerto en la sepultura del profeta Elías y ese hombre vuelve a la vida. Ese es el primer ejemplo de alguien que, como un santo, revive a otra persona. Tenemos otra llamada. Hola. Sí, hola, ¿De dónde llama? de Mississippi. Mississippi. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta tiene que ver con mi preocupación por nuestros amigos que tienen una herencia judía. Muchos de ellos se han alejado de la fe, pero muchos de los que conozco también la practican. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros los cristianos orar por su salvación? Bien, ¿qué podemos hacer? Yo rezaría, espero que como cristianos católicos conozcamos la alegría de la relación con Cristo. Y yo solo rezaría porque ellos conozcan esa alegría, porque en cierto modo Jesús vino primero por los judíos, es decir, durante su vida Él dijo que había venido primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes de la crucifixión, Él estaba en el jardín mirando a Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿con qué frecuencia voy a proteger a tus hijos así como una madre protege a sus criaturas? Es decir, uno de los grandes dolores que él sufre al ser crucificado es el hecho de que sus primeros hijos, el primer pueblo que él estaba protegiendo eran ellos, para que reconocieran esa alegría, esa culminación. Así que yo simplemente rezaría porque sus amigos judíos conozcan la alegría y la satisfacción es el hecho de que sus primeros hijos, el primer pueblo que él estaba protegiendo eran ellos, para que reconocieran esa alegría, esa culminación. Así que yo simplemente rezaría porque sus amigos judíos conozcan la alegría y la satisfacción que usted ha tenido, la gracia de recibir al nacer católico. Yo también creo que es importante rezar por el renacimiento de la relación con Dios, de tener a Dios en primer lugar. El año pasado estaba regresando de Winnipeg, Canadá, después de dar una conferencia, y había un hombre joven con barba y gorro. Y cuando él terminó sus oraciones, yo hice las mías. Ambos rezábamos de los salmos, que es parte de la herencia. Yo inicié una conversación y él me dijo que había crecido sin practicar, sin observar a Dios, y ahora lo había descubierto. Y yo le dije que se quedara con Dios, que no retroceda a ser secular, porque esa es la forma en que acaba el judaísmo.
Una de las cosas más tristes es que los judíos seculares no están teniendo hijos, no están teniendo familias. Y si uno no cree en Dios como centro, entonces no cree en el futuro. Y los niños son el futuro. Esa es la verdad. Sí. Tenemos otra pregunta de la audiencia. Hola, ¿de dónde viene? Crescent City, California. Crescent City, California. Bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, en la escuela me enseñaron que Dios dijo que no había judíos. Incluso Pablo escribió que no hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay hombre en Cristo. Y cuando se refiere a que todo Israel va a ser salvado, hablan del Israel espiritual, que en el pensamiento calvinista se refiere al elegido. Me gustaría preguntarle qué piensa acerca de esto y cómo se siente, porque muchos dicen que los judíos ahora están muy dispersos, que no es un problema de religión étnica, sino que es un problema de conversión más que un problema de raza, porque muchos judíos se han convertido y uno no puede encontrar la línea de sangre, porque es un problema de dispersión. Por tanto, Israel es un Israel espiritual. Nosotros somos los verdaderos judíos, nosotros los cristianos, sin importar la raza a la que pertenecemos. Además, ¿cómo comprende la elección individual, o si usted lo ve tal vez de una manera más colectiva según Romanos 9:11 y otros pasajes? San Agustín y muchos protestantes consideran que tiene que ver más con la elección individual que con la realidad espiritual de Israel que la nación en sí misma. Bueno, probablemente el mejor lugar para empezar es la cita que usted dio. Pablo dice que ya no habrá griegos ni judíos, hombre y mujer. Ahora bien, no por eso decimos que está bien que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, debido a que ya no existen hombre y mujer. Así que si esto significa que no hay griegos ni judíos en el mismo sentido que se refiere a que ya no hay hombre ni mujer, no significa simplemente que ya no importa, sino más bien significa que se unen, que de alguna manera son todos iguales. De hecho, una de las cosas de las que está hablando es de su propio pasado como rabino, es que hablando del bautismo en Gálatas 3, él habla en el versículo 25 o 27, no recuerdo, él habla del bautismo. Mientras la circuncisión es el símbolo de la antigua alianza, que obviamente solo era para hombres y no para mujeres, el bautismo incluye a todos. Por ejemplo, no hay límites entre los esclavos que se van a circuncidar. Antes que puedan ser aceptados, creo que tenían que pasar 3 generaciones. Pero entonces él dice que nada de esto se aplica porque en el bautismo todos entran dentro del cuerpo de Cristo, ya sean judíos o gentiles. Sí, por otro lado, en cuanto a las otras partes de la pregunta, la respuesta que tengo sobre cómo sé que Dios se preocupa por los judíos como un pueblo especial, uno de los argumentos que pongo en el libro es que es muy fácil ver que el diablo aún se preocupa por los judíos como un pueblo especial. Sí, ¿a qué se refiere? Explíquelo. Bueno, uno puede ver el Holocausto, el cual yo creo que solo se puede explicar en términos diabólicos. Uno puede ver la persistencia del antisemitismo, uno puede ver de alguna manera la persistencia sobre los judíos como un pueblo perfectamente identificable durante los últimos 6.000 o los últimos 2.000 años. Si es que no hay un papel especial para los judíos étnicos en la historia de la salvación, sería muy extraño que aún existieran y que los adversarios siguieran haciendo tantas campañas en contra de ellos. Ese es un argumento indirecto, pero francamente creo que es así. Creo que también es importante enfatizar lo que Jesús dice. Satanás es el padre de los asesinos y el padre de los mentirosos. Así que este tipo de asesinatos que intentaron eliminar a los judíos es algo que viene de Satanás. Usted también ha mencionado a Jesús y creo que es en Lucas 21:23 en donde él predice la destrucción de Jerusalén, que ésta será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles y entonces él va a regresar de las manos de los judíos y poco después el Hijo del Hombre se va a convertir en gloria. Por tanto,
eso no tendría mucho sentido si estuviésemos hablando de un Israel espiritual. Claro. Pero yo tengo un respeto profundo por las personas que leen estos pasajes y dicen, esto no es tan simple. Israel no significa el Israel étnico o el Israel racial. Más bien se refiere a la iglesia. Para mí está bien. Mientras más gente esté investigando este misterio, es mejor. Mi mayor interés es decir que es un misterio realmente necesario, es un misterio central, prestémosle atención. Si no están de acuerdo es maravilloso porque eso significa que estamos investigando juntos ese misterio. Sí, es fantástico porque una de las ventajas de estudiar el Talmud es ver cómo se presentan los diferentes lados de las cosas y el hecho de asirse a los diferentes lados de los misterios es parte de la tradición judía. Es una de las cosas. Así es lo que lo hace más y más fluido. Exactamente. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, Hola, ¿de dónde llama? Luisiana. Bien, ¿cuál es su pregunta? En primer lugar, su libro es excelente. Mi director espiritual me lo recomendó y después de leer el libro aprecio mucho más el catolicismo. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus autores contemplativos favoritos? ¿Y cómo lo han guiado a una espiritualidad tan profunda al convertirse en católico? Gracias. Gracias, es una buena pregunta. Es una pregunta muy interesante. Tengo que decir que lo único que tienen en común mis autores contemplativos favoritos es su primer nombre, Santo. Sí. Francamente, estaría muy nervioso de leer a un autor contemplativo cuyo primer nombre no fuese Santo. ¿Tiene predilección por los santos? Al principio de mi conversión leí a Santa Teresa de Ávila. Ella tuvo un efecto profundo en mí. Después descubrí que ella venía de un pasado judío. Hay algunos documentos al respecto. Exactamente. Tengo que decir que mes a mes, año a año, he estado leyendo a diferentes autores contemplativos, pero casi todos santos. Uno no puede equivocarse al leer algo que ha escrito un santo. Uno no solamente lee el contenido del escrito, sino que también se vuelve devoto de él y obtiene sus oraciones. Ese es un elemento importante. Tenemos una llamada más. Déjenme escuchar a la siguiente persona. Hola. Hola. Hola, ¿de dónde llama? Oh, padre, soy de Pensilvania. Bien, ¿cuál es su pregunta? Bien. He hablado con judíos y hemos estado hablando sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo estaba conversando con una mujer que es judía y cuando yo le dije que si ella notaba alguna diferencia entre el catolicismo y el judaísmo, debido a que nosotros reconocemos a Cristo como el Mesías que ha venido y los judíos aún están esperando por el Mesías, ella dijo que ellos no estaban esperando al Mesías. ¿Cuál es la verdad? Esto nos lleva al tema de los diferentes grupos de judíos, las diferentes comunidades. Tengo un libro para usted que le recomiendo lo lea. No es este, ¿verdad? En realidad es un tema que se expone claramente en el libro. Es cierto que incluso la cristiandad se ha visto afectada en los últimos 400 años por una visión más moralista del mundo y de cómo trabaja Dios. Y lo mismo ha sucedido con el judaísmo. Yo documento y creo completamente que hasta la Edad Media no había un concepto del judaísmo. El judaísmo significaba cualquier cosa menos la venida del Mesías. Maimónides, que es una de las mayores autoridades del judaísmo, dijo que un judío podía cometer cualquier pecado y seguir siendo judío, porque ellos estaban profesando su fe en Jesús. Es solo que no lo sabían. Sí, estoy seguro que el Señor lo ha aceptado. Siempre se ha dicho que el Señor acepta complacido lo que hacemos por Él. Hay una pregunta más, muy rápido, porque nos queda solo un par de minutos. ¿Cuál es su pregunta para el señor Schumann? Los judíos con los que trabajo, y sé que practican su fe, reconocen el vínculo entre el judaísmo y la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando enfatizo sobre el tema de Jesús y María, ellos reconocen su existencia, pero no veo cómo romper el velo del que hablamos, para convencerlos que ella es la Madre de Dios y Él es el Hijo de Dios.
Estoy seguro que su libro es de gran ayuda, pero me temo que no va a hacer que caiga ese velo. Creo que soy la única persona que puede responder esto porque fue Jesús quien hizo que se cayera ese velo cuando me lo reveló. Incluso le dije que no quería tener nada que ver con él. Podía ser cualquiera menos Jesús. Así es. Sé muy bien a qué se refiere. Creo que lo único que puede hacer algo es la gracia, solo ella, lo cual significa oración y ofrecer sacrificios. Hay un misterio en esa resistencia tan fuerte. Yo también la tuve. Yo respeto lo que piensan y hay que dejarlo a la oración. Sí, solo orando es que podemos llevar fe a otros. Les recomiendo nuevamente el libro La salvación viene de los judíos. Lo puede conseguir en el catálogo religioso de EWTN en www.ewtn.com o llamándonos al 1-800-854-6316. Si quiere tener este libro, hágalo. En los últimos 30 segundos, Si alguien desea contactarse conmigo o si quieren mayor información, pueden ir a la página web www.salvationistfromthejews.com. genial, gracias por estar con nosotros, gracias a todos y bienvenidos los nuevos televidentes, que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.